Buenas noches, hermanos. Espero que mis hermanos se conecten. Dios les bendiga. Saludos a todos los que estén en esta noche conectados por Facebook. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Es un gusto poder saludarte, poder estar compartiendo contigo en esta noche la palabra. Estamos hambrientos de compartir esta palabra del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Gracias a todos los que estén conectando en esta noche. Dios les bendiga, mi hermano, mi hermana Araceli, mi hermano René, mi hermano Alfredo. Dios se bendiga en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Conéctate en el nombre de Jesús. Hay una palabra que el día de hoy debemos que atender. Nosotros pusimos por título, esta es la tercera parte, sobre ata el enemigo y libera tu espíritu, sabiendo que en este tiempo seguimos viviendo en guerras espirituales, aparte de los juicios de Dios. Dentro de los juicios de Dios, la iglesia sigue teniendo ese duelo espiritual, esas batallas espirituales, por lo cual yo te invito que en esta noche te conectes. Es necesario aprender una guerra espiritual, o aprender cómo llevar, cómo pelear una verdadera guerra espiritual, por lo cual yo te invito en esta noche, conéctate en el nombre de Jesús. Gracias, mi hermana Laurita, mi hermana Dulce, gracias, Dios les bendiga. Hermanos, de verdad es poderosísimo lo que vamos a aprender y lo que vamos a compartir el día de hoy, porque lo hemos visto que durante mucho tiempo nosotros no hemos podido liberarnos de varias áreas, y es porque no hemos entendido cómo poder primero liberarnos para que nosotros podamos enfrentar una guerra espiritual. Muchas veces nosotros estamos enfrentando guerras espirituales con el espíritu que está atado dentro de vosotros. No hemos muchas veces sabido discernir esa parte de poder liberarnos primeramente nosotros, para que podamos tener esa batalla espiritual, o para qué es una guerra espiritual muchas veces, o qué es una prueba. Muchas veces lo que es una prueba se convierte después en una guerra, y es necesario nosotros poder entender desde qué punto nosotros vamos a pelear o discernir. Es necesario entender mucho, iglesia, sobre guerra espiritual. Muchas de las cosas o informaciones en guerra espiritual no se da porque no tienen el conocimiento, simplemente llevan a la iglesia a orar por orar, y eso es una falta de conocimiento. La palabra de Dios nos lo habla claramente, y ahorita te lo voy a explicar, iglesia. Gracias a los hermanos que siguen conectando. ¿Qué te parece si empezamos esto en el nombre de Jesús? Saludos a todos los hermanos o a todas las hermanas, iglesia, como en Toluca, a mi hermano pastor David Vilchis, Dios le bendiga, y a toda su familia, a toda la iglesia, a los hermanos en Morelia, la iglesia en Acambay, la iglesia en Ameyalco. Dios les bendiga a todos los hermanos de Casa de Jesús que estén conectando, y hermanos en parte de la República que se estén conectando, y en cualquier parte del mundo que nos están viendo, porque sabemos que esto nos ven en muchas partes del mundo. Hemos atendido sus oraciones, pero es más necesario que tú sepas cómo llevar una guerra espiritual y cómo autoliberarte. Entonces es necesario nosotros enseñar cómo nos podemos autoliberar y cómo podemos romper esa parte de esas ataduras o maldiciones que nosotros muchas veces traemos por generaciones. Y no se trata solamente de que un pastor te imponga manos, tengamos mucho cuidado, o alguna persona. Se trata de que nosotros rompamos esas ataduras. Nosotros hemos tenido que, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, hemos tenido que el Señor rompe inmediatamente, claro que sí, pero después de eso sigue una lucha personal. El enemigo no va a querer soltar a la iglesia al que tenía atado bajo algunas situaciones o algunas complicaciones, o algunos vicios los tiene atados. Déjame decirte, hermano, en el nombre de Jesús, que el vicio del alcoholismo, el vicio del alcohol, la brujería, la hechicería no se rompen, ni hay enfermedades que por mucha medicina que vayas al médico no se pueden liberar, porque son ataduras espirituales, y eso se debe que liberar de la misma manera como entraron espiritualmente. Entonces es necesario que nosotros discernamos, tengamos entendimiento, discernimiento, cómo podernos liberarnos en varias áreas. Esto me ha tocado durante mucho tiempo en el área donde nos hemos movido, en el área de liberación. Nos hemos entendido, como la palabra de Dios nos muestra, que cuando Jesús oraba salían espíritus de enfermedad. Entonces por eso podemos ver que la mujer del azote no podía ser sanada, porque esa era una atadura espiritual, donde ella fue a todos los médicos, había gastado todo el dinero y no pudo ser liberada, porque esa atadura no era natural, sino era espiritual. Y entonces nosotros estamos evadiendo muchas veces las áreas espirituales porque no sabemos llevarlas, porque no sabemos romperlas, y otra de las cosas, no tenemos la suficiente voluntad para nosotros terminar con el pecado o soltar el pecado verdaderamente. Entonces entendamos bien lo que estamos viviendo, porque yo en este caminar
hablar desde el pastoreo, y muchos hermanos cristianos pueden entender que han estado atados durante mucho tiempo y están desgastados. El enemigo lo que hace es cansarlos verdaderamente, y terminan muchos por alejarse, por separarse, porque se cansan de tanto estar luchando de ir a la iglesia y dicen no pasa nada, como si Dios no existiera, como si Dios no fuera verdad. Me he congregado, he hecho esto, he hecho lo otro. Hermano, hoy vas a entender muchas de las áreas espirituales, por lo cual necesitamos nosotros ver de esta manera cómo se pelean las áreas espirituales, qué es estar en juicio, como lo que veníamos hablando, cómo puedo liberar mi espíritu para yo poder pelear esta batalla espiritual. Hemos evadido muchas de las cosas de lo que pasa en vuestra vida, pensamos que es algo normal lo que está pasando, situaciones normales, enfermedades normales. Déjame decirte una de las áreas espirituales, por lo cual, fíjate lo que te digo, un área espiritual donde vino a traer Satanás maldición para que el hombre fuera atado, fue el SIDA, que estábamos hablando de personas que entran en esa parte sexualmente de lujuria, de perversidad. Allí entró, como dice el libro de Romanos capítulo 1, ¿verdad? Cambió los pensamientos, se los cambió el Señor por afrenta. Entonces, la diabetes, puedes ver que la diabetes es una enfermedad que no es natural, es espiritual. Por eso no se sana inmediatamente. Para los hermanos que tengan conocimiento sobre la diabetes, que hoy necesitamos entender qué es espiritual y qué no es espiritual. Necesitamos entender áreas espirituales, enfermedades, para poder romper y ser liberados en eso y romper esas áreas, hermano. Yo te lo digo en el nombre de Jesús, porque si no tenemos el conocimiento vamos a pasar años incluso yendo a la misma iglesia y no va a pasar absolutamente nada si no tenemos el conocimiento correspondiente para poder liberarnos en esas áreas. Otra de las cosas que es un área espiritual donde no se controla, nada más se controla pero no se echa fuera, es la parte de esto, ¿cómo se le llama a esto? Cuando les da tiroides, hermano, tiroides. Es un área espiritual también. La enfermedad de tiroides solamente va a salir por esa parte de liberación, por esa parte de rompimiento. Yo te dije, diabetes, tiroides, SIDA, son áreas espirituales donde Satanás ata por generaciones, así como en el alcoholismo, así como la drogadicción. No se puede liberar. Yo te lo digo en el nombre de Jesús. Donde nosotros simplemente nos encerremos para que nuestro cuerpo sea liberado de toxinas, pero el espíritu sigue atado. Es necesario que el espíritu sea liberado. Jesús dijo, espíritu, alma y cuerpo, no cuerpo, alma y espíritu. Hoy queremos sanar el cuerpo, queremos sanar después el alma con psicología y el espíritu con una religión. No, mi hermano, el espíritu tiene que gobernar, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu tiene la autoridad sobre nosotros. Si el espíritu es liberado, tu cuerpo es liberado, tu alma es liberada. Por eso es necesario que nosotros necesitemos dejar entrar la palabra que es espiritual. Necesitas dejar entrar la palabra del Dios Todopoderoso. Déjame decirte una de las cosas, como está escrito en la primera escritura. Si ahí mis hermanos comparten conmigo, y te voy a dar una escritura, hoy muchos van a ser liberados, te lo digo. Toma este conocimiento. Va a salir cáncer, va a salir diabetes, van a ser sanados de riñones, de hígados. Nosotros podemos ver que muchas veces el cáncer solamente es atacado, terminan perdiendo senos, parte de su cuerpo. Como el diabético empieza a perder pies, empieza a perder dedos, empieza a perder manos, empiezan a cortarlo por pedazos, porque no entienden que esa área es espiritual, no es terrenal. Así como vino muchas veces por un susto, que muchas veces dicen la diabetes por un gran susto y todo eso, entonces un susto es espiritual. Y no solamente eso, lo llaman por el papá. Cuando vas al doctor te dicen, tu papá tuvo diabético, ¿quién fue diabético? Y es algo que viene relacionado con lo que es, no en la genética, sino es una maldición. Entonces, hermano, pon mucha atención. Por eso van a los doctores, y el doctor simplemente tratan de controlar el cuerpo, pero ese demonio no va a salir solamente de la única forma que sales espiritualmente. Los doctores ni el psicólogo van a poder sanarte de eso. El único que sana de todas las enfermedades, hasta de una fiebre, se llama Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús, yo quiero que en esta noche entiendas, hermano, que la batalla espiritual, no te pongas cargas que no puedas llevar tú, porque mucha gente se pone cargas. Yo lo decía en el libro de Hebreos capítulo 12, donde el Señor dice en el capítulo 12, si tú me acompañas, vamos a ver esto primero en el Hebreos capítulo 12, versículo 1. Quiero que veamos esto, donde la gente empieza a amontonar cargas y empieza a amontonar enfermedades como situaciones, y la iglesia no entiende cómo se manejan las áreas espirituales. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor tan nuestro, en tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. La palabra peso es lo que causa. Las aflicciones causan enfermedades. Cuando tú no puedes con eso, empiezan a causar enfermedades en tu cuerpo.
cuerpo, empiezan a causar enfermedades en todas las áreas, en el estrés, en depresión, en tristeza. Es cuando nosotros no sabemos manejar el área espiritual, cuando no estás bien fortalecido en Cristo y cuando no obedeces a la palabra de Dios. Entonces, hermano, empiezan a haber aflicciones dentro de tu cuerpo, opresiones, angustias, miedos, y esto es una guerra espiritual que necesitas conocimiento. Yo te decía que la guerra espiritual no es una guerra de palabras solamente, sino una guerra de obediencia. Te voy a dar una escritura donde voy a cerrar todo esto para que entendamos que una guerra espiritual es una guerra de obediencia, de santidad, una guerra no de palabras. Jesús nunca lo expresó que era una guerra de palabras. Por eso nosotros podemos ver que Jesús no hablaba muy específicamente sobre la oración. Sí hablaba que debemos que orar demasiado. Yo soy un hombre de oración, de mucha oración, pero soy un hombre más de obediencia que de oración. E inclusamente hablando de los ayunos, hablando como del Shabbat, Jesús dice: prefiero misericordia antes que sacrificio. Constantemente estaba hablando de qué sirve una oración si nosotros no estamos llenos de esa obediencia. Y aquí el Señor está diciendo: quítate ese peso de encima. Aquí lo dice claramente, dice despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedea. Son dos cosas que el Señor nos manda precisamente a obedecer para quitarnos esos pesos. Te lo aseguro que si el día de hoy sueltas el peso y lo dejas en Señor, muchos van a ser sanados hasta de la columna, muchos van a ser sanados, escúchame bien mi hermano, aunque no lo creas, hasta de sobrepeso. Y te lo digo porque una de las cosas del sobrepeso también son preocupaciones. No me vayan ahí a salir con burlas: mira, tú eres lo que tienes, estás muy preocupado. Pero es una de las verdades. Hay mucha retención de líquidos, hay mucha retención de aire, porque son angustia, son necedades. Entonces, hermano, tenemos que entender que todo esto de guerra espiritual lleva todas las áreas de tu casa, como de tu cuerpo, como de enfermedades. Y hoy le estamos dando más la gloria al hombre. Yo honro a los varones, honro a las enfermeras, honro a los doctores que en estos momentos estén trabajando y estén luchando y haciendo un trabajo tan peligroso contra esta coronavirus. Pero también nosotros debemos que entender que no solamente es con medicina, sino con arrepentimiento. La mayor gloria del Dios el día de hoy, que han sanado en el mundo entero de toda plaga, incluso del coronavirus, fue por el arrepentimiento. No fue por ninguna inyección, no fue por ninguna fórmula del hombre, sino por arrepentimiento, hermano. Entonces yo respeto esa área, de verdad que honro a los doctores. Los bendecimos en el nombre de Jesús, pero hay áreas donde ningún hombre sobre la tierra va a poder hacer algo por ti, porque es espiritual. Entonces nosotros vimos aquí que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió. Dice: y se sentó a la diestra del trono, sufrió la cruz, menospreciando el oprio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora voy a llevarte esta escritura a todos los hermanos que me estén escuchando. Pon mucha atención, porque es tan importante en una guerra espiritual. Primero, no saber orar, sino saber obedecer. Eso es lo primero en una guerra espiritual. No saber orar, pero saber obedecer. Allí inicia verdaderamente todo lo que es el área espiritual. Y ahorita te dije que te iba a sacar una escritura para que entendamos cómo podemos, aparte de aplastar a Satanás, ponerle un alto a Satanás. Quiero llevarte a primera carta de Juan capítulo 5 versículo 18. Si tú me acompañas en primera carta de Juan capítulo 5 versículo 18, es un gusto que estés en esta noche conectado conmigo. Comparte esto, que es de grande bendición. A mí me da mucho celo espiritual cuando yo veo bastante iglesia atada durante mucho tiempo, con enfermedades, con ruina, con bastante opresión, con hijos totalmente destruidos. Y yo me meto mucho a la oración. Me gusta orar por las personas, me gusta interceder por las personas, pero una de las cosas que necesitamos hacerle entender primero a la iglesia es la obediencia. Primera carta de Juan capítulo 5 versículo 18. Gracias a mis hermanos que están poniendo las escrituras. Aquí lo dice claramente, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, fíjate, que ha nacido de Dios, ha nacido de obediencia, ha nacido de santidad, porque Dios es santo. Dice la escritura en el nombre de Jesús: no practica el pecado. Fíjense cómo una escritura le pone el alto a Satanás. Dice nuestro Dios todopoderoso: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Escuchaste? Dios te guarda. Y sobre todo dice: y el maligno no te toca. Entonces esto va con la escritura en el libro de Job capítulo 1. Nosotros podemos entender que Job era un hombre justo delante de Dios, y decía: el maligno no le toca. A Job donde le tocó fue en el área donde él tenía esos miedos, donde le preocupaba. Pero el diablo, Satanás, no podía tocar a Job. Así es que el Señor te está diciendo: ¿quieres ganar primero la guerra espiritual? No es una guerra de oración, sino es una guerra de obediencia. Dice: el que nace de nuevo
nuevo y no peca más, el maligno no le toca. Para ponerle un alto a Satanás, para poder bloquear a Satanás, necesitamos obediencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto también lo podemos encontrar en el libro de Oseas, capítulo 5. Si tú me acompañas al libro de Oseas, capítulo 5, gracias a los hermanos que se siguen entrando con nosotros a esta enseñanza que es poderosísima, porque hoy necesitamos nosotros ver el poder de Dios claramente en vuestras vidas. Pero si no hay obediencia, por mucha oración, por muchos hermanos que se reúnan, no van a ver la victoria. Esto necesitamos verlo. Fíjate lo que dice el capítulo 5, capítulo 5, versículo 6. En el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 6, nos da una referencia a lo que el nombre del Dios Todopoderoso siempre nos está hablando de esto. Ahorita lo vamos a ver también en el libro de Mateo, pero no sin antes ir al libro de Oseas, capítulo 5, versículo 6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Puedes ver que Dios siempre estaba diciendo misericordia, o sea, obediencia, y conocimiento de Dios más que cualquier holocausto, más que cualquier danza, más que cualquier oración, más que cualquier cosa. Dios está diciendo: es preferible que tengas primero conocimiento, porque sin conocimiento no puedes ganarle al enemigo. Esto lo habla también en Primera de Corintios, cuando el Señor habla respecto a las lenguas, y habla respecto a las lenguas también espirituales, donde el Señor nos dice: el que ore con entendimiento, y el que cante con entendimiento. Entonces, si nosotros no sabemos para qué son las lenguas, si nosotros no sabemos para qué Dios nos está diciendo, es que el día de hoy hay falta de conocimiento, falta de escudriñamiento, porque el hombre no se mete más con el Espíritu para que le empiece a revelar. Y yo siempre he aprendido mucho sobre la guerra espiritual en el área del conocimiento, en el área de la ordenanza, en el área de la obediencia. Por eso Satanás constantemente es aplastado, en la liberación constantemente. En el hecho, muchas veces a nosotros nos ha pasado que sin imponer manos en la misma alabanza, las personas empiezan a manifestar y empiezan a revelar que es una casa donde está el Dios Todopoderoso, porque hay obediencia, hay santidad. Los mismos demonios están diciendo: yo te conozco y no puedo hacer nada porque Dios Altísimo está contigo. Entonces no se trata del ungido, se trata de la obediencia. La obediencia es el principal poder del Dios Todopoderoso para que nosotros podamos ejecutar la palabra del Dios vivo. No puedes ejecutar la palabra sin obediencia. Ya lo vimos en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18, donde dice: el que nace de nuevo y no peca más, el maligno no le toca. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo es alguien que está separado, alguien que está conviccionado. Una persona que ha nacido de nuevo ya tuvo que tener una separación del mundo, una separación del pecado, porque ya ha nacido de nuevo, y sobre todo estar conviccionado. Una persona que no está conviccionada siempre está tratando de dejar el pecado poco a poco, o siempre está diciendo como que no estoy convencido. Por eso puedes ver que gente no se bautiza. Dice la palabra de Dios que aquel eunuco se bautizó inmediatamente que escuchó la palabra. A él le conviccionó la palabra. Y una persona que no ha nacido de nuevo siempre tiene el corazón endurecido. Una persona que no ha nacido de nuevo, cuando viene la ofensa, contesta una ofensa, o sea, vuelve a pelear una guerra terrenal. Una persona que ha nacido de nuevo, su arma es el perdón hacia la ofensa. Tienes que perdonar en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es una persona que ha nacido de nuevo. Inmediatamente perdona. Y una persona que no sabe perdonar, contesta toda la ofensa y vuelve a la batalla terrenal. Por eso está perdida la iglesia en muchas guerras espirituales, porque cuando tú dialogas con los hermanos o hermanas, puedes ver que contestan toda ofensa, y ya Satanás ganó otra vez la guerra espiritual, porque la guerra espiritual se gana con el perdón. Jesucristo no peleaba con ofensas, peleaba con amor. Entonces, hermano, déjame decirte que para estos tiempos es necesario que tú te alcances a liberar, porque son tiempos peligrosos y de guerra. Es necesario que el día de hoy nosotros sepamos cómo ganar una guerra espiritual, cómo pelear, y debe que ser, como dice la palabra de Dios, nacer de nuevo. Es una palabra que el Señor está poniendo el día de hoy sobre este lugar, y te voy a decir los rasgos de nacer de nuevo para que los hermanos puedan entender que nosotros tenemos rasgos de nacer de nuevo. Tú puedes ver que cuando un varón con su mujer, esposos, tienen hijos, puedes ver que el niño tiene rasgos naturales, y rasgos de conducta, y rasgos de espirituales también, y tiene rasgos del alma, tiene rasgos de carácter que se parece al papá o a la mamá. Y así, cuando naces de nuevo, tienes que tener los mismos rasgos de nuestro Señor Jesucristo. Nacer de nuevo es tener rasgos de que ya has nacido, es tener amor, es tener misericordia, es tener paciencia, es tener perdonar, es aborrecer lo
que Dios aborrece. Jesús es lo que hacía, tenía los rasgos del Padre. Por eso dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Es necesario que nacer de nuevo tiene esos rasgos. Y yo te invito, hermano, en el nombre de Jesús, que practiques esto. Si tú no tienes estos rasgos, no has nacido de nuevo. Y lo digo abiertamente para que podamos nosotros ganar las guerras espirituales. Hoy no se trata porque eres ungido de la iglesia, porque eres pastor de la iglesia. Hay muchos que son pastores ungidos por el hombre, pero no por Dios. No tienen rasgos naturales, no tienen rasgos de misericordia, no tienen rasgos de amor, no tienen rasgos de perdón. Solamente tienen un liderazgo de autoridad, de prepotencia, pero no tienen los rasgos de nuestro Señor Jesucristo, de misericordia. El que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el más humilde en la tierra, como dice el Dios Todopoderoso. Por eso te voy a llevar a uno de los rasgos naturales, uno de los rasgos que has nacido de nuevo, como dice la palabra de Dios. Uno de los rasgos que has nacido de nuevo, lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Si tú me acompañas, vamos a ver rasgos de nacer de nuevo, para ver si nosotros hemos nacido de nuevo. Son rasgos de cambios de pensamiento, de mentalidad, como dice el Dios Todopoderoso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Si tú me acompañas a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Es ahí donde tiene que ver la iglesia para poder entrar a la guerra espiritual. Primero, si estás en el Espíritu. Por eso la palabra de Dios es el espejo del creyente, donde el día del de hoy el Señor está diciendo, voy a ver si has nacido de nuevo. La palabra de Dios nos dice en el versículo 13 de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjate lo primero, son rasgos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo, dice, sea manifestado. Y luego el versículo 14 dice, como hijos obedientes, nos dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Aquí lo que dice, sino que aquel que os llamó es santo, sed santos, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Puedes ver a una persona que ha nacido de nuevo, es santo por dentro y es santo por fuera, no se le vuelve a repetir, no se le vuelve a decir, si él tiene los rasgos del Dios Todopoderoso, ha dejado el mundo, los pensamientos del mundo, la música del mundo, el vocabulario del mundo, el odio del mundo, el resentimiento del mundo, la idolatría del mundo, las fiestas mundanas del mundo. Él tiene rasgos de que nació de nuevo. Por eso dice, en toda vuestra manera de vivir. Y hoy vemos que eso es una de las cosas que en la misma iglesia, ahora la iglesia toma rasgos del mundo para agradarle al mismo pueblo, porque si no le agrada al pueblo, entonces la iglesia no va. Y hoy no vemos ese poder de santificación, no podemos ver ese poder de humildad. Hoy vemos que el predicador se viste en el púlpito de Dios más como el mundano para agradar al mundo que como un hijo de Dios. Como dice el Señor, también nos muestra decir que los varones debemos que vestir también decorosamente. Los mismos varones, fíjate lo que te digo, los mismos varones que somos embajadores del Dios Todopoderoso, como pastores, como ujieres, como ministros, maestros, como profetas, tienes que tener rasgos del Dios Todopoderoso. Esos son los rasgos de haber nacido de nuevo. Y una persona que no ha nacido de nuevo no está en el Espíritu. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen, estas señales seguirán a los que creen. Entonces podemos ver, iglesia, que una de las señales que dice echarán fuera demonios, quiere decir que ellos, los pastores, saben pelear una guerra espiritual, no solamente de palabras, sino de obediencia. Entonces hoy puedes ver que la iglesia del mundo, la iglesia ahorita que se dice ser cristiana, se parece más a la iglesia del mundo. Los pastores se parecen más al hombre del mundo, se visten como el mundo, pero no se visten como se vestiría un hombre del Dios Todopoderoso, por dentro y por fuera, por dentro y por fuera. Y eso no se le llama religiosidad, eso se le llama santidad y se le llama obediencia, iglesia. Esto es lo que necesitamos nosotros entender, que debemos que parecernos a Cristo en toda vuestra manera de vivir. Debemos que tener rasgos. Entonces nosotros vemos que el que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha nacido de nuevo, todo lo cuestiona, todo está preguntando por esto, por eso, aunque se le ha explicado, siempre está tratando de buscar nuevas áreas. Es como podemos ver ahorita una generación. A mí me gusta mucho lo que es la raíz hebrea.
Llevo 9 años estudiando la raíz hebrea tremendamente, profundamente. A mí me gusta lo que es nuestro Señor Jesucristo. La raíz hebrea es verdaderamente la palabra de Dios, pero hay muchos que empiezas a hablar de esto y se empiezan a tratar de convertir a judíos. Y estoy hablando de esto, hermano. No se trata de nosotros convertirnos. Nosotros fuimos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de que te pongas kipa. Ya ahorita hay un montón de cosas en internet que se dicen ser judíos y resulta que no son judíos, como dice la palabra del Dios Todopoderoso. Nosotros fuimos lavados, fuimos circuncidados del corazón, no del prepucio de la carne, con la sangre poderosa de vuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta hablar todo esto. Hay gente, te digo que nosotros le hemos puesto un montón de títulos a lo que es el Evangelio de Cristo. Resulta que ahorita hay un montón de, te digo, más de 10,000 formas de ser cristiano, porque hay unos que son adventistas, sabáticos, unitarios, pentecostales, que forzosamente que el domingo es del diablo, que el sábado es de Dios, que el Shabbat empieza el viernes, no el sábado, mi hermano. Y hay gente que adora el sábado, que porque es el Shabbat, no, es el viernes a las 6:30. Entonces, si alguien, como dice el Señor, la ley no es mala si la sabes llevar, pero si no la sabes llevar, no te metas, hermano, en el nombre de Jesús. Alguien que ha nacido de nuevo nace del Espíritu, nace de la forma de guiarnos como nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Jesús estaba enseñando. Ellos no habían nacido de nuevo, porque el nacer de nuevo muchas veces haces cosas religiosas pero sin agradar a Dios. Déjame decirte algo que ha nacido de nuevo respecto a eso del Shabbat. Está en el libro de Mateo, capítulo 15. Si tú me acompañas, aquí podemos ver esas situaciones, ¿no? Donde yo decía hace mucho tiempo, donde hay un cantante que dice ser cristiano, ¿no? Que verdaderamente no entiende lo que dice. Le llama fariseo a las personas, a las personas que se guardan en santidad. Le llama religioso. No, un religioso es el que pone sus propias leyes, el que pone las leyes. Eso es lo que pasaba a los fariseos. Habían cambiado los mandamientos de Dios, como los saduceos, como los escribas. Habían cambiado los mandamientos, entonces ellos eran religiosos. Un religioso no es el que tiene santidad. Un religioso no es el que tiene obediencia, sino, no es el que desobedece, sino un religioso, es el que rompe las leyes de Dios y las hace sus leyes, las acomoda a su propio gusto. Nosotros lo vamos a entender el día de hoy. Por eso hoy vemos que hay muchos religiosos dentro de la misma iglesia, pero no es por la forma de vestir, sino la ignorancia y el conocimiento. Dice la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús en el capítulo 15, Mateo capítulo 15. Fíjate lo que dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, dice, de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Tradición, no dice los mandamientos. Fíjate lo que dice aquí. No dice los mandamientos, sino la tradición. Y esto el día de hoy hay gente que no ha liberado su espíritu, sino vive en la misma letra. Dice: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Puedes ver que cuando tú rompes un mandamiento de Dios y pones una tradición, es lo que yo decía en estos días pasados. Si tú vas a honrar a tu madre, si tú vas a honrar a tu padre, si tú vas a honrar a tus hijos, utiliza tu casa, pero no utilices la iglesia, hermano, pastor, evangelista, creyente. No utilicen el púlpito de Dios. Ese púlpito se creó para el Dios Todopoderoso. Ese púlpito se creó para su palabra. Ese púlpito no se creó para festejar a mamá, para festejar a papá, para festejar esto, para festejar lo otro. No, mi hermano, ese púlpito se hizo para alabar al Dios Todopoderoso. Entonces aquí estamos viendo quien rompe las tradiciones son los que no tienen el conocimiento. Y hoy podemos ver un montón de gente que está rompiendo los mandamientos de Dios dentro de las iglesias. Están corrompiendo los altares con música del mundo. Yo te decía que estoy a punto de hacer un video de todas las iglesias en Morelia, solamente para poder nosotros denunciar lo que se está haciendo en Morelia. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 4, como nos dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decir: cualquier que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Es lo que muchos el día de hoy están haciendo. El hecho de decir, el hecho de que yo tenga a Dios, el hecho de que yo mencione su nombre y pueda hacer lo que quiera, pueda vestirme como yo quiera. No, mi hermano, no puedes hacer lo que quiera, no puedes hacer. Dios puso un mandamiento: agradar a Dios. Entonces el Señor tiene rasgos, escúchame bien, una verdadera persona que obedece tiene esos rasgos en el nombre de Jesús. Luego dice la palabra de Dios, si nosotros vemos
en el versículo 15, estaba pasando que ellos estaban rompiendo las leyes del Dios, estaban rompiendo los mandamientos de Dios, y a Jesús le estaban reclamando que porque él quebrantaba ¿cómo te decía? La tradición. Entonces podemos ver que ahorita están rompiendo verdaderamente las leyes de Dios y están poniendo sus leyes. Por eso sigues atado bajo juicio. Uno que ha nacido de nuevo tiene rasgos. Déjame seguirte hablando de esto, hermano, de los rasgos espirituales de uno que nace de nuevo, es engendrado por Dios, tiene genes. La naturaleza de Dios tiene rasgos morales espirituales. En 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro, vamos a volver a capítulo 1, versículo 16, si tú me acompañas. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, hermano. Gracias a todos los hermanos que están en esta noche conectados. De verdad que es de grande bendición que podamos nosotros ver, y para poder ganar las guerras espirituales que es necesario, que nosotros necesitamos nacer de nuevo muy claramente, hermano, en todas las áreas. Dije que 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Un saludo a todos los hermanos que se siguen conectando. Gracias a todos los hermanos que se conectan. Un pañuelo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pedro 1:16. Dice nuestro Dios Todopoderoso, porque escrito es: haced santos porque yo soy santos. Versículo 17, si tú me acompañas, dice: si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Puedes ver, hermano, que el Señor manda un mandamiento, dice: conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿En qué? En temor. Entonces la iglesia ha perdido el temor, y si perdiste el temor, perdiste la guerra espiritual. Temor a Dios es obediencia al Dios Todopoderoso, es agradar a Dios en todo momento. Versículo 18 dice: sabisteis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fíjate lo que te digo, vuestra vana manera de vivir. ¿Por qué nosotros estamos hablando de este poder de nacer de nuevo? Porque nosotros agarramos la primera escritura, que es primera carta de Juan capítulo 5 versículo 18, como dice la escritura: el que nace de nuevo y no peca más, el maligno no le toca. Entonces te estoy enseñando primero que tú ates a Satanás para que no pueda golpearte, con obediencia, con santidad, con la escritura. Porque si tú utilizas palabras y estás simplemente orando sin obediencia, Satanás te va a golpear tremendamente, hermano. Y esto es lo que dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, dice la palabra de Dios, recibiste de vuestros padres. Fíjate lo que dice: recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestarlo en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. ¿Escuchaste? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Las almas no se purifican de otra manera más que por la obediencia. Cuando nosotros vemos, iglesia, el bautismo en agua, lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21, dice la palabra de Dios: este bautismo nos salva, pero no quitando las inmundicias, o sea, las inmundicias de la carne, dice, sino para aspiración de una buena conciencia. Entonces nosotros siempre vamos a luchar contra esos malos pensamientos. Y tienes que saber, iglesia, que hay tres voces en nosotros. Una es la del Espíritu Santo, otra es tu voz y otra es la voz del enemigo. Cuando tú tienes entendimiento y discernimiento de qué es lo que está hablando, si eres tú, entonces no has nacido de nuevo. Si es Jesús, Él siempre te va a poner buenos pensamientos, Él siempre te va a poner para que vayas a la obediencia. Pero si es Satanás, siempre te va a llevar a que peques. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Dice: para el amor fraternal no fingido. Para el amor fraternal, que dice no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda, dice, carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice, que por el evangelio ha sido anunciada. Entonces, hermano, nacer de nuevo es nacer de pensamientos, es nacer del alma, es nacer de obediencia. Segunda de Corintios capítulo 7, si tú me acompañas, Segunda de Corintios capítulo 7,
versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. El Señor está demandando algo claramente aquí. Yo te estoy enseñando guerra espiritual y te lo aseguro, hermano, te lo aseguro. Ahorita voy a entrar en el tema donde me quedé, sobre el juicio. Voy a ministrar en esta noche un poco más largo. Voy a predicar un poco más largo, voy a dar una enseñanza más larga, pero es necesario que nosotros entendamos, yo te lo digo, hermano, porque el día de hoy, en el nombre de Jesús, yo lo creo, que si el día de hoy te sabes autoliberar, si el día de hoy sigues lo que te voy a decir, que te sepas autoliberar, te lo aseguro 100% que hay enfermedades que van a caer, se va a romper, se van a liberar hermanos de diabetes, de cáncer, se van a liberar hermanos que venían atados por generaciones en muchas áreas. El hecho de llevarte yo con la misma palabra a la enseñanza, y hoy se van a romper. El enemigo no va a tener más autoridad ni más potestad sobre ti, pero nosotros necesitamos saber verdaderamente cómo pelear esta guerra. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1, nos enseña y dice: así que amaos, dice, puesto que tenemos tales promesas. Fíjate, tenemos tales que promesas. Aquí puedes ver que para nosotros traer una promesa, aquí hay un mandamiento: limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. ¿Escuchaste? De la carne y de espíritu, perfeccionando, dice la palabra de Dios, la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nunca eres demasiado santo. Siempre necesitas más obediencia, siempre necesitas más temor a Dios, siempre necesitas más santidad. No eres demasiado santo, por lo cual el día de hoy no te dejes llevar por aquellos malos pensamientos, no te dejes llevar por aquellas malas personas que constantemente entran, pisotean la sangre de Jesús, pecan. Déjame decirte algo revelador para toda la iglesia. Déjame decirte una revelación del Dios Todopoderoso, como dice su palabra. En los postreros tiempos dice el Señor que acortará los días. Y en los días pasados, de acuerdo a la oración, al sacrificio que hacemos de oración nosotros, el Señor me estaba revelando. Hay muchos que por mucho tiempo pisotearon su nombre y no les pasó nada durante años. Muchos años estuvieron lejos de Cristo y volvieron y se volvieron a salir. Déjame decirte que lo que antes tardaba tiempo en reprenderte el Señor, ahora solamente van a pasar días, porque los días son acortados. Entonces el tiempo de misericordia también se ha acortado. El tiempo de misericordia deja de estar jugando al cristiano. El tiempo de misericordia se ha acortado. Para muchas personas que están jugando a ser cristianos, van a ser acortados. Dios va a reprender lo que antes duraba años, van a pasar ahora meses o días, y la gente va a ser azotada tremendamente por pisotear la sangre de Cristo Jesús. Entonces yo te lo estoy diciendo porque el Señor me lo decía en la oración. Así como los días se acortaron, la misericordia se acortó. Es tiempo que la iglesia se limpie, se restaure, se santifique cada día más, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Limpia tu corazón, limpia tu conciencia en el nombre de vuestro Señor Jesucristo. Entonces vimos que nosotros nacer de nuevo es tener rasgos de pureza, de santidad, es tener rasgos, hermano, de parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Nacer de nuevo es soltar, crucificar al viejo hombre, es quitar el velo de nosotros, hermano, es quitar todo velo de nosotros. Eso es nacer de nuevo. El que quita el velo, el que ya entendió, el que ya no tiene duda, el que dice: estoy conviccionado, creo que Jesús es mi Señor, creo que debo que guardarme. Pero hay muchos que el día de hoy están jugando todavía, iglesia. Muchos jóvenes el día de hoy, muchos padres de familia, aún pastores están jugando todavía, y el tiempo se ha cortado, hermano. Entonces la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo se le llama santidad. Nosotros debemos que, cuando el Señor dice que tienes que nacer de nuevo, es que tienes que volver a tu naturaleza, la naturaleza que Dios creó en el libro de Génesis, que como nos habla en el capítulo 1 versículo 26 al 27, cuando Dios levantó a Adán. Esa es la naturaleza de nosotros, porque dice que nos creó a imagen y semejanza de Él. Está diciendo: los voy a volver a la naturaleza cuando yo creé a Adán, a esa naturaleza donde no había pecado, donde no, ellos estaban solamente obedeciendo a Dios. Pero cuando Satanás tentó, desobedecieron a Dios. Nacer de nuevo es volver a esa misma naturaleza. En el libro de Génesis 1, capítulo 1, versículo 26 al 27, es la manera de vivir como Adán vivía en el huerto del Edén, pero llegó la serpiente y lo engañó. Cuida tu salvación, cuida tu vida espiritual, porque si tú no la cuidas, hermano, es seguro que el enemigo pueda golpear tremendamente. El reino de Dios es un reino espiritual, iglesia. Para tomarlo espiritualmente, no puedes tomar la riqueza sino espiritualmente, hermano. Entonces yo quiero llevarte al libro de Romanos capítulo 6 versículo 1. Si tú me acompañas al libro de Romanos capítulo 6 versículo 1,
para que nosotros tengamos que nacer de nuevo. Y voy a invitar a todas las personas que no se han bautizado a que se bauticen, como dice el libro de Romanos. Y ahorita voy a empezar en el tema del juicio del que venía hablando. En el libro de Romanos estoy dando una pequeña enseñanza de nacer de nuevo nada más, para que nosotros podamos pelear esa guerra espiritual. Nosotros debemos que ver Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia, para que la gracia abunde. Dice la escritura del versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Escúchame bien, en su muerte. En su muerte es haber soltado todo, habernos liberado de todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate lo que dice la escritura. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Escuchaste esto? En vida nueva, porque Jesús te está dando una instrucción para que Satanás no te azote. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si has nacido de nuevo, entonces también los pecados murieron y tienes una nueva vida. Eso es señal de alguien que ha nacido de nuevo. Uno que ha nacido de nuevo ya no anda en el mundo, ni en los pensamientos del mundo, ni con las personas del mundo. Uno que ha nacido de nuevo también tiene nuevas amistades, tiene nuevos hermanos, como cuando Jesús fue y le tocó a su mamá en aquellos tiempos, que se llama Miriam, no se llama María. El verdadero nombre de María es Miriam, traducido del hebreo o del griego al español era Miriam. Entonces le dijeron al Señor: Señor, he aquí te llama tu madre y tus hermanos. Y Jesús contestó eso. Escúchame bien. Fíjate lo que dijo Jesús. Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Eso es lo que hace. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre y las que lo obedecen. Jesús había cambiado incluso hasta de relaciones. Jesús tenía nuevas relaciones porque el Señor, Dios Todopoderoso, estaba revelando eso. El día de hoy el Señor te está diciendo: tienes que cambiar toda tu manera de vivir y con los que convives, porque el día de hoy necesitamos despojarnos de todos esos pesos. Te lo digo, iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si no quieren nada con Cristo, predícales el evangelio. Si no quieren nada con Cristo, aléjate, que te vas a contaminar en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hay gente que me juzga lo contrario. Es que ¿quién les va a ir a predicar? Si la misma palabra dice que los sanos no necesitan enfermos, sino los malos los sanos no necesitan doctor, sino los malos son los que necesitan doctor. Sí, pero una cosa es ir a predicarles y que no quieran nada, y si no quieren nada, sepárate. Es lo que hacía Jesús. Nuestro Dios Todopoderoso decía: si no reciben, sacúdete el polvo y vete de allí. Entonces, hermano, un nacimiento de nuevo, porque Satanás busca, escúchame bien, hermano, Satanás está buscando entradas, por dónde entrar a tu vida, por dónde golpearte, por dónde sacudirte. Entonces, si tú no entiendes que una guerra espiritual es nacer en todo, hay una separación de todo, de despojarte para que pares al enemigo. Entonces ahorita ya estás teniendo conocimiento que tiene que haber una separación para que te despojes en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a los hermanos que están todavía recibiendo esto, a los que nos vamos a estar un buen rato con todos ustedes, iglesia. Voy a estar un buen rato ministrando esto. Nacer de nuevo me llevaría mucho en el nombre de Jesús, pero voy a hablarte de lo que estaba hablando la semana pasada sobre el juicio. No sé si te acuerdas, porque yo aquí puse atar al enemigo, y si tú naces de nuevo lo vas a atar. Ahora nosotros debemos que entender qué es la palabra o dónde comienza lo que es juicio. ¿A dónde nos lleva el Señor sobre lo que es juicio? Porque nosotros no entendemos que muchos hermanos, le voy a hablar a la iglesia que ya conoce a Dios, que ya conoce a Cristo, que una vez estuvo con el Dios Todopoderoso y se apartó. Te voy a hablar sobre esto, hermano, porque nosotros vimos la semana pasada sobre el juicio, ¿no? Sobre esa sentencia. Entonces, nosotros vimos que un juicio, hay juicios que están delante de Dios, y yo quiero hablarte sobre este tipo de enfermedades, como la palabra de Dios nos muestra en el libro de Deuteronomios capítulo 28. Podemos ver y entender, libro de Deuteronomios capítulo 28, déjame llevarte ahí, versículo 1. Libro de Deuteronomios capítulo 28, versículo 1. Si tú me acompañas, en el nombre de Jesús, la Biblia. Libro de Deuteronomios capítulo 28, si tú me acompañas, en el nombre de Jesús. Gracias a los hermanos. Hoy vamos a hablar, pon mucha atención a lo que voy a explicar en estos momentos, porque muchos hermanos se van a liberar totalmente de enfermedades, de tristeza, de opresiones. En el libro de Deuteronomios capítulo 28, si tú me acompañas,
Gracias a todos los hermanos. Vamos a ver, cuando la iglesia pecó, cuando el pueblo de Israel pecó, nosotros venimos arrastrando con todo ese tipo de enfermedades. Sabemos que Jesús venció en la cruz. Fíjate, Jesús venció en la cruz. Y cuando tú crees en el nombre de Jesús, Jesús te está dando la autoridad para que tú rompas esas enfermedades, para que tú eches fuera esas maldiciones. En el libro de Deuteronomios capítulo 28, estaba hablando el Señor, dice en el versículo 1, si tú me acompañas: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner, como dice la Escritura, para guardar y poner, dice, por obra los mandamientos, sus mandamientos, dice el Señor, que yo te escribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nosotros podemos ver que desde aquellos momentos no había enfermedad a los que obedecían, pero si nosotros vemos en el versículo 15 las consecuencias, porque aquí es donde hoy voy a enseñarte a romper, a soltar y verdaderamente a romper desde la sangre. Fíjate, cuando una persona se hace análisis de diabetes, análisis siempre cuando dicen, vamos a hacerte unos estudios de diabetes, estudios de esos te lo hacen en la sangre. La mayoría de los análisis que los doctores te mandan a hacer son en la sangre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el libro de Deuteronomios, como en el libro de Números, nos enseña que la vida se encuentra en la sangre, en la sangre. Entonces, si nosotros no entendemos cómo romper esas maldiciones mediante el arrepentimiento, mediante el quebrantamiento, o cómo liberarnos de esas maldiciones, entonces la enfermedad va a tener autoridad, aunque te sigas congregando, hermano. Es necesario que nosotros necesitamos saber cómo romper, cómo liberarnos de esto. Por eso nosotros vamos al doctor, o muchas personas van al doctor y siguen con la misma diabetes durante tiempo, se siguen poniendo, creo que es insulina lo que les dan, por muchos años para controlar. Entonces, como si Jesús no tuviera tanta autoridad para romperlas. Jesús tiene la autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera cualquier enfermedad. Jesús, el Dios Todopoderoso, tiene esa autoridad para romper. Y hoy nosotros estamos teniendo más confianza en los doctores que más confianza en la palabra. Por eso se burlan mucha gente de nosotros, de decir cómo es posible que durante mucho tiempo, y déjame decirte algo, es porque la falta de conocimiento no nos ha llevado a seguir atados a esto. Por eso el pueblo sigue atado, porque perece de conocimiento, como dice Oseas 4:6. En el versículo 15 dice: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, dice, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo, dice, te indico hoy, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Pero nosotros vamos a hablar primero en el versículo 21. Quiero que vayas al versículo 21, hermano, en el nombre de Jesús. Fíjate lo que te digo. Ahora pon mucha atención lo que voy a explicar a todos mis hermanos. Las maldiciones que vinieron para las personas que tenían el conocimiento ya. Entraron en un juicio. Jesús les estaba poniendo al Dios Todopoderoso, el Eterno, Hashem, Elohim, Jehová, como quieras mencionarlo, en el nombre de Jesús. El Padre les estaba diciendo: si tú obedeces esos mandamientos, vas a tener estas bendiciones. Pero si desobedeces estos mandamientos, fíjate lo que dice: si desobedeces, estaba diciendo que iban a entrar en juicio. ¿Escuchaste? Juicio. Así hay hermanos que en estos momentos muchos, por falta de conocimiento, o que sus padres tuvieron el conocimiento, pero rompieron ese conocimiento de los antepasados, están en juicio. Entonces el día de hoy nos vamos a liberar primero de ese juicio, y vamos a pedirle a Dios que nos libere de ese juicio. Y hoy vamos a experimentar el poderoso poder del Espíritu Santo, la poderosa presencia del Espíritu Santo. Y yo quiero que pongas mucha atención. Hoy vamos a hacer liberación, también liberación. Ahorita por medio de Facebook hay hermanos que los voy a llevar a esa liberación, y muchos se van a romper, muchos se van a liberar. Por eso yo quiero que pongas mucha atención, porque hay familias que van a ser liberadas, se van a romper maldiciones, van a salir espíritus de tu vida, espíritus de tu cuerpo, y van a caer obstáculos que no se habían roto. El día de hoy se van a romper en el nombre de Jesús. Es la primera vez que voy a ministrar liberación por pantalla, hermano. Espero pongas mucha atención. Hoy va a haber liberación aquí en vivo y en directo, y muchos el día me va a tocar ministrar por ahí. Recuerdo el día jueves
si no me recuerdo, el viernes, ustedes me van a dar, hermanos que fueron liberados, me van a dar testimonio de que verdaderamente se liberaron. Entonces pongamos mucha atención a todos los hermanos que se quieran el día de hoy liberar, a lo que voy a hablar en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que se consuma, dice, hasta que te consuma de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis. ¿Escuchaste? Fíjate de dónde vienen las enfermedades. Fíjate de dónde vienen las enfermedades. No viene de otra cosa más que de una atadura por desobediencia, por entrar en juicio. Fíjate lo que dice. Jehová te herirá de tisis, de fiebre. Fíjate lo que dice, fiebre, inflamación y ardor con sequía. Fíjate, ardor con sequía. Esto está diciendo que hay de personas en la piel que están sufriendo en la piel como lepra o otras áreas que están en la piel, que están sufriendo, y eso es porque entraron en juicio. Y hoy vamos a tomar esa autoridad y a pedirle a Dios misericordia para liberarnos de ese juicio en el nombre de Jesús de Nazaret. Y luego dice, te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anublo. Fíjate lo que dice, con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. En el versículo 23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Estamos de acuerdo. Fíjate todo lo que se va a liberar el día de hoy. El día de hoy todo lo que vamos a liberar. Está diciendo que los cielos que están sobre ti serán de bronce. Está diciendo que hay una oposición a tus oraciones, una oposición a tu clamor, una oposición a tus bendiciones. Cuando es de bronce es que no hay bendiciones que lleguen. Estamos viendo que cuando dice el Señor, el cielo de bronce, es que nada va a llegar a tu vida. Y como dice, y la tierra será sequía, está diciendo que por mucho de que ores, por mucho de que hables, por mucho de esto, no produce nada la tierra, no está produciendo nada. Yo lo experimentaba y te lo decía en el nombre de Jesús para que pongamos mucha atención a lo que estoy hablando. Tú puedes ver en África están sufriendo tremendamente con hambruna, con apeste, con enfermedades tremendamente. En África podemos ver el continente africano lleno de inmundicia. ¿Y sabes por qué? Por muchos dinero que lleves a África, por muchos dólares que lleves, es así como las personas el día de hoy invierten dinero en su vida, en negocios, y no produce, y no produce, y no produce. Es porque está atado. Los cielos no escuchan y la tierra no produce, porque están en un juicio por falta de conocimiento. No han rompido, no han sabido, y simplemente están pidiéndole a Dios. Y el Señor dice, no es la manera correcta para que tú puedas ser liberado. Es necesario que el día de hoy yo te voy a ministrar, te voy a compartir, y te lo digo, hermano, yo conocí la pobreza, conocí el hambre, conocí la enfermedad, conocí ¿qué te puedo decir? El odio, el resentimiento. Conocí todas las áreas donde nosotros en mi familia no salíamos adelante, no avanzábamos, hasta que el Señor verdaderamente nos llevó a ese conocimiento y nosotros pudimos entrar y romper todo eso y entrar delante de la gracia, y el Señor puso gracia sobre vosotros. Si yo tengo esto, hermano, yo lo comparto porque es una de las verdades. Hermanos que me han conocido, gente que está ahorita conectada, conocieron mi vida espiritual, conocieron mi vida personal, y verdaderamente, hermano, yo conozco todo eso. De verdad no teníamos ni para comer, padecíamos persecución, padecíamos mucho sufrimiento en la parte económica, en enfermedades constantemente, entre mis hermanos, entre mi madre, yo y aún mi padre. Conocimos esa parte de vicios a profundidad, pero nosotros fuimos liberados cuando tú verdaderamente sabes entrar al trono de la gracia y conoces que la obediencia es el poder de entrar delante del trono de la gracia. Por eso te voy a compartir esto que el Señor Jesucristo me decía, cómo nosotros podemos liberarnos. Gracias a los hermanos que siguen conectados, y sé que muchos hermanos se conectaron conmigo que vivieron así. Y el día de hoy nos dice el Señor Dios Todopoderoso, dará Jehová, dice, por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Fíjate lo que dice, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará, dice, te entregará derrotado delante de tus enemigos. Dice, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado, dice, por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida para el ave del cielo y para la fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Quiero que pongas eso en el versículo 27. En el versículo 27, fíjate lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Jehová te herirá, vuelve a traer enfermedades, con úlcera de Egipto, con tumores,
Puedes ver la parte de los tumores abarcan la parte del cáncer. Puedes ver que la palabra tumores abarca la palabra del cáncer en todos los ámbitos, en la cabeza, en los pechos, en el estómago, en las piernas, en cualquier parte de tu cuerpo puede haber, porque aquí lo dice, te herirá, dice con tumores, dice con sarna y comezón de que no puede ser curado. Versículo 28, como dice, Jehová te herirá con locura, dice, ceguera y turbación de espíritu. Entonces entendemos que muchos hermanos o muchos conocidos o mucha gente el día de hoy está más en un psiquiátrico que romper estas maldiciones, que verdaderamente romper, salir del juicio de esto que Dios puso, salir de este juicio. Muchos están en hospitales, en psiquiátricos, porque aquí lo dice claramente, la palabra dice, te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, que conoces gente que no sabe cómo salir de esas situaciones, que siempre viven angustia, que son bipolares, que están viviendo una bipolaridad, que de repente los ves bien y de repente los ves enojado constantemente, los ves con esas situaciones de enojo, de ira. Esto es lo que está haciendo el Señor Dios Todopoderoso, está diciendo turbación de espíritu. Son aquellas bipolaridad que hoy la gente lo quiere curar con medicina, lo quiere curar con antibióticos para solamente que los duermen, es lo único que hace, los atontecen solamente, pero no rompen esa maldición. Y esto es lo que nosotros podemos ver cuando mucha gente va al psiquiátrico. Y cuando mucha gente va a aquellos, al psicólogo que solamente le dan pastillas, pero siguen atados en el espíritu, atan su cuerpo, los adormece su cuerpo, pero su espíritu sigue turbado, su corazón sigue turbada, su cabeza sigue turbada, siguen teniendo los mismos problemas y siguen tomando más pastilla, más pastilla, más pastilla. Y lo que necesitas es liberar tu espíritu, iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a todos los hermanos que están conectados en esta hora, gracias a los que están en esta hora recibiendo esta palabra. Aquí lo dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Dice, fíjate lo que dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. ¿Escuchaste? Y no serás sino oprio, dice, y robado todos los días, y no habrá quien te salve, iglesia. Ciérrale. Y no habrá quien, dice, quien te salve. Ahora quiero que vayas al versículo 35, porque me llevaría mucho tiempo a explicar esto. Yo quiero entrar a la otra parte todavía. En el versículo 35 nos dice el Dios Todopoderoso, te irá Jehová con maligna postura de rodillas. Puedes ver las enfermedades en los huesos. Ahora ya entramos a los huesos, a lo que muchos le llaman osteoporosis. Son enfermedades de los huesos que están todos doblados, o todos que les dicen que tienen osteoporosis. Puedes ver de dónde nacen las enfermedades. Puedes ver que el enemigo tiene autoridad cuando tú no te liberas del juicio, porque eso es lo que vimos la semana pasada, liberarte del juicio. Esto es lo que nosotros necesitamos saber, cómo nos liberamos de este juicio primero, porque hay gente que está tratando de pelear, pero necesitas primero ir al trono de la gracia, a pedir perdón, a pedir gracia a nuestro Padre Celestial, y el abogado que es nuestro Señor Jesucristo, Él va a autorizar el día de hoy, y te va a dar la licencia, y te va a dar la autoridad, y te va a dar el poder para que eches fuera ese demonio de enfermedad, para que eches fuera esa enfermedad, para que eches fuera ese demonio de ruina, de pobreza, ese demonio de sequía, ese demonio de destrucción, ese demonio de divorcio. El día de hoy el Dios Todopoderoso te va a dar esa autoridad. Entonces muchas veces nosotros, yo decía, estamos peleando sin autoridades, estamos peleando sin ese conocimiento de autoridad. ¿Cómo puedo tomar la autoridad? No solamente, iglesia, es por decir, ahorita voy a echar fuera a Satanás. No, una guerra espiritual es una guerra de permiso, de leyes, una guerra de leyes. Dios Todopoderoso no rompe sus leyes, y esto lo enseña desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es lo mismo. Son leyes que no se rompen. Entonces tú no puedes pelear una batalla, no puedes echar fuera algo si no tienes la autoridad, el permiso, y si no te liberas primero de tu espíritu, hermano. Es bien, te lo digo, hermano, porque el día de hoy hay hermanos que en su casa van a ser liberados, van a experimentar un asco, van a experimentar un rompimiento, y lo que no se daba se va a empezar a dar. No es necesario de que yo esté ahí junto a ti, no es necesario de que yo te imponga manos. Lo que es necesario es que tú lo creas en el nombre de Jesús de Nazaret. Es que el día de hoy digas, es cierto, hoy voy a renunciar, hoy voy a saber cómo romper todo esto, hoy me voy a liberar en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora podemos ver
en el versículo 35, que dice, te herirá Jehová con maligna postura de rodilla y en las, fíjate, dice, y en las piernas, o sea, de rodilla y en las piernas, dice, desde la planta de tu pie hasta la coronilla sin que pueda ser curado. ¿Entendiste? Dice que hasta de la planta de los pies hasta la coronilla. Está diciendo, iglesia, hasta la columna. Puedes ver todas las situaciones que hermanos padecen constantemente de enfermedades, desde la cabeza, rodillas, columna, todo esto. El Señor Dios Todopoderoso lo puso en el libro de Deuteronomios. Estamos hablando hace 4000 años. El Señor estaba dando esto. Y el día de hoy estamos buscando más al hombre que buscar a Dios. Hoy vas a encontrar tu liberación. Jesús tiene tu liberación. Jesús tiene tu rompimiento. Jesús tiene tu sanidad. Por sus llagas todos somos sanados. Pero no se trata de decir simplemente por las llagas yo soy sano. No. No se trata de decir por las llagas yo soy sano. Se trata primeramente que nosotros rompamos eso. Fíjate lo que dijo Jesús. Si pones mucha atención, Jesús le dijo algo al inválido, aquel que estaba postrado en cama, en el lecho. Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados. Levántate y anda. ¿Escuchaste eso? Tus pecados han sido perdonados. Levántate y anda. Quiere decir que vino misericordia. Y cuando vino la misericordia del Padre desde los cielos, porque Jesús no sanaba en la tierra, sino venía primero desde los cielos el perdón. Escúchame bien, el perdón. Jesús estaba directamente conectado con el trono. Estaba directamente conectado con el Padre, directamente. Y hoy muchos de nosotros queremos liberar y sanar en el nombre de Jesús. Si nosotros no estamos conectados con el Padre, no estamos conectados con el Espíritu Santo tampoco. Entonces esto se necesita primero obediencia para estar conectados con el Padre, y que en el momento que nosotros digamos, Padre, en el nombre de Jesús, muchos hermanos van a ser liberados, muchos hermanos van a ser sanados y muchas maldiciones se van a romper, ataduras se van a romper en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso nosotros necesitamos saber cómo hacerlo. No se trata, yo te decía, de echar fuera demonios inmediatamente, sino entrar primeramente en gracia con el Dios Todopoderoso, como Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados. Nosotros vimos que hay personas que están en juicio, ¿sí? Job estaba en prueba o en juicio. Job estaba en prueba, Job no estaba en juicio. Job había entrado en una prueba. La prueba es una aflicción no duradera, hermano. La prueba es una aflicción no duradera, o sea, no dura mucho, pero un juicio va mucho más allá. Quiero que tú me acompañes al libro de Mateo capítulo 7. Libro de Mateo capítulo 7, si tú me acompañas. En el libro de Mateo, capítulo 7, hermano, Dios te bendiga, gracias por estar todavía con nosotros. Capítulo 7, versículo 1. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1, yo quiero que entendamos todo esto, hermano, todo esto. E incluso el rey David también padecía todo esto. Nosotros lo podemos ver. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1, gracias de verdad a todos los hermanos que siguen conectados en el nombre de Jesús de Nazaret. Una de las cosas que debemos que el día de hoy pedir perdón si hemos juzgado. Si hemos juzgado. Fíjate lo que te digo, iglesia. Te voy a enseñar a liberar, a romper maldiciones. Y atendamos mucho a esto. Mucho a esto. Quiero que el día de hoy pidamos perdón si hemos juzgado, como dice la palabra del Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con juicio con el que juzga seréis juzgados. ¿Escuchaste? Con el juicio con el que juzga seréis juzgados. Y dice, y con la medida que medís os será medido. Está diciendo el Señor que hay cosas sobre tu vida porque las juzgaste. De la misma manera que juzgaste a otro. Hay gente que tiene problemas por haber juzgado a otro de la misma manera. Hay gente que trae divorcios a su vida por haber juzgado un divorcio de otra persona, por haber hablado cosas que no tenía que hablar. Entonces viene juicio. El Señor mismo lo está diciendo, en el libro de Mateo. Jesucristo está diciendo juicio de la misma manera que juzgó. Si tú un día juzgaste a una persona por enfermedad, pueden venir enfermedades de la misma manera, porque dice el Señor, aquí nos dice, y con la medida con que medís os serás medido. Una de las cosas que vamos a hacer el día de hoy es nosotros pedir perdón, entrar al trono de la gracia. Yo te lo decía, hay que saber entrar al trono de la gracia. No se trata de reprender, se trata de poder entrar al trono y saber nosotros liberarnos, porque el Señor dice,
serás juzgado del mismo juicio. Entonces, no está diciendo que Satanás te atacó por atacar, es porque tú entrases en ese juicio por haber juzgado. Esta es una de las cosas para saber liberarnos en una guerra espiritual. Primero, nuestro espíritu es saber liberarnos, y nuestro cuerpo también va a ser liberado en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos hasta el versículo 5. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice: saca primero, arrepiéntete primero, deja de juzgar primero, para que puedas liberar a otros. Dice el Señor: sal del juicio tú primero para que puedas liberar a otros. Entonces tú no puedes pelear la guerra por otros si primero no te liberas. Una de las cosas que nosotros debemos que entender es primero salir de ese juicio. ¿Cómo puedo salir de ese juicio? Necesitamos primero arrepentirnos, iglesia, pedir perdón a todas las personas. Señor, yo te pido perdón y perdóname y libérame si he juzgado a alguien. Libera mi alma. Fíjate lo que te digo: libera mi cuerpo, libera mi espíritu, Señor. O puedes decir primero: libera mi espíritu, libera mi alma, libera mi cuerpo. Señor, ten misericordia de mí. Libera mi casa, libera mis hijos. ¿Por qué? Porque muchos hijos tuyos están atados por esa parte de que un día alguien en tu casa juzgó. Te voy a decir, las maldiciones siguen. Los padres juzgaron, los hijos juzgaron, y muchos de ustedes tienen lo que no querían tener. Muchas personas de ustedes se casaron con las personas incorrectas, con las que no querían casarse nunca, mas por el hecho de haber juzgado un día a tu padre o a tu madre o a tu abuelo o a algún vecino o a alguien, tienes lo mismo o hasta peor, es tu marido o tu mujer o tus hijos por haber juzgado. Entonces nosotros lo primero que debemos que hacer para liberarnos de todas aquellas enfermedades como de toda situación es arrepentirnos de todo juicio y de todo lo que hemos juzgado en el nombre de Jesús. Tienes que ir al trono de la gracia, decirle al Señor: Señor, entro delante de ti por tu sangre y perdóname, libera mi espíritu, libera mi casa, libera mis hijos, libera esto. Y el Señor está poniendo autoridad sobre ti para que después puedas ejecutar la liberación. Lucas capítulo 19 versículo 21. Lucas capítulo 19 versículo 21 al 22, y ahorita vamos a entrar a esa parte de la liberación. Ya, hermano, ya casi estamos en la parte de la liberación, porque esto es muy tardado. Vamos a durar explicando esto por muchas otras enseñanzas, y esto es largo. Yo te decía que la guerra espiritual es larguísima. Hablando primero, cuando yo preparo a un hermano guerrero, cuando yo preparo a un hermano que quiere interceder, escúchame bien, hermano, cuando muchos van hermanos que dicen: pastor, yo quiero entrar en intercesión, quiero ser parte de los intercedores, yo primero me encargo de que este hermano, su espíritu sea liberado, las hermanas sean liberadas, para que después ellos puedan imponer manos, o para que ellos puedan entrar a esa batalla espiritual, para que ellos puedan ejecutar bien la batalla espiritual. No se trata solamente de juntar hermanos si no están liberados verdaderamente, si no están verdaderamente ellos arrepentidos, y si de corazón no están arrepentidos, ellos pueden ser golpeados por el enemigo, ellos pueden ser golpeados con enfermedades fuertemente, porque no están en esa verdaderamente dirección. Y por eso hay gente que no se les enseña esto y son golpeados constantemente. Yo decía, durante mucho tiempo me han invitado muchas veces a ministrar a bastantes iglesias. Inmediatamente, sin imponer manos, los llevo a una liberación y se empiezan a manifestar, porque no se trata de solamente echar fuera demonios por imponer manos, sino el hecho de llevarlos a ese rompimiento y entrar al trono de la gracia, y los mismos enemigos empiezan a manifestarse y a liberarse. ¿Por qué? Porque el Señor autorizó en los cielos que tiene que liberarte, que tiene que soltarte. El Señor está en los cielos diciendo: Él ha pedido misericordia, se ha arrepentido de todo, yo hoy lo libero del juicio, hoy lo suelto, hoy suelto su casa, hoy suelto sus hijos, hoy suelto sus finanzas, hoy suelto su trabajo, hoy suelto su cuerpo, porque eso es lo que nosotros necesitamos hacer: llevarlos al trono de la gracia, a una verdadera convicción de aceptar a Cristo y una verdadera convicción de perdonar, y van a ser liberados en el nombre de Jesús de Nazaret. En el libro de Lucas capítulo 19, si tú me acompañas, libro de Lucas capítulo 19, si tú me acompañas, gracias a los hermanos que siguen conectados en el nombre de Jesús. De verdad es una bendición que estés conectado, hermano. Esto lo voy a hacer por mucho tiempo si tú me ayudas, e incluso vamos a ver cómo nosotros podemos
¿Qué debemos que hacer en vuestra casa para nosotros estar verdaderamente tranquilos en nuestra casa? Como mucha gente dice, pastor, yo quiero que vaya a ungir mi casa. No, los pastores no ungimos casa. Si nosotros te enseñamos verdaderamente que hay una liberación también en tu casa, pero tu casa no se va a liberar si no te liberas tú. En el libro de Juan capítulo 1 nos enseña el Señor, dice el Señor que donde hay luz no persisten las tinieblas. Entonces todos los demonios que están alrededor de tu casa o dentro de tu casa no van a insistir si tú hay luz en ti. No pueden soportar la luz, no pueden soportar la santidad, no pueden soportar la obediencia si hay luz. Entonces no se trata de estar ungiendo y ungiendo y ungiendo que con aceite con esto, no, se trata más de la obediencia y de la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, dice el libro de Lucas capítulo 19 versículo 21, si tú me acompañas en el nombre de Jesús, dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Fíjate lo que dice, por cuanto eres hombre severo, dice que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él me dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Fíjate lo que dice, por tu propia boca te juzgo. Hay gente que el día de hoy está siendo juzgada por su propia boca, por eso sigues atado a eso. Necesitamos el día de hoy desatarnos de eso. Dice, por tu propia boca te juzgo, dice el Dios Todopoderoso, porque aquí está hablando Jesús. Y dice el Señor, ¿sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Dice, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que, dice, al volver, dice, yo lo hubiera recibido con intereses? Y luego nos dice la Escritura en el nombre de Jesús, en el versículo, y le dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, dice, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Escuchaste que hay cosas en vuestra vida que Dios mismo mandó ejecutar. No se trata que el enemigo entró y atacó tu vida, sino que el Dios Todopoderoso él mismo ordenó. Estoy hablando de una orden celestial, estoy hablando de un orden desde el trono de la gracia. Por eso estás peleando guerras que se han desgastado la gente, incluso se han alejado del Dios Todopoderoso, han caído en una desesperación tremendísima, han caído en una depresión muy tremenda, hasta insomnio han tenido cuando no ven aquello que se rompe, cuando no ven aquello que avanza, porque el Dios Todopoderoso está enseñando, dice, te lo he dado, pero te voy a juzgar por tu boca. Cuando dices, no puedo, que eso no, tú lo puedes en el nombre de Jesús, tú lo puedes en el nombre de Jesús. Es necesario que el día de hoy, iglesia, tomamos esto muy en cuenta. Quiero que te arrepientas todo lo que has juzgado con tu boca, todo lo que has dicho con tu boca, todo lo que no has obedecido cuando Dios te mandó obedecer. Por eso Dios los mandó obedecer, pero ellos no obedecieron a decirle, Señor, libérame en el nombre de Jesús de Nazaret. Libérame en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo decía la semana pasada, hablaba sobre Romanos, y con esto voy a terminar para que nosotros empecemos la liberación, hermanos. Con esto voy a terminar para que nosotros empecemos la liberación en el nombre de Jesús. Yo decía que hay juicios que son por transgresión, juicios, enfermedades que son por transgresión, vidas que el día de hoy están atadas por transgresión y es por juzgar. Se llama por juzgar. Entonces en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 1, si tú me acompañas al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, eso se le llama juicios por transgresión. Y necesitamos nosotros verdaderamente entrar en esto. Te lo aseguro que muchos hermanos el día de hoy, pon mucha atención cuando empieza la liberación, para que, y tú ahí donde estás, que pongas tu audio, que se escuche, que pueda, lo que yo estoy hablando, que pueda verdaderamente escucharse bien en tu oído. Que si hay hermanos que el día de hoy tienen audífonos, conéctenlos, porque eso se debe que escuchar la voz, resonar verdaderamente, que sientas la presencia del Espíritu Santo mediante la voz. Fíjate lo que dice, yo te dije que hay juicios que son por transgresión. En Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas. ¿Escuchaste? Te condenas. Entonces, en el momento de condenar es que sigues bajo juicio, bajo ataduras o bajo una cárcel, como dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Estás bajo una cárcel, te condenas a ti mismo. Y yo te dije
que la palabra juzgar es hablar sin conocimiento. Hay hombres que nosotros podemos opinar, hay hombres que podemos exhortar, pero eso no se le llama juzgar. Juzgar es una persona que juzga sin conocimiento, es una persona que tiene burla hacia otros, eso es burlar. Sin conocimiento, eso es juzgar. Te burlas hacia otros sin conocimiento y ya estás juzgando. Y la palabra aquí de Dios nos dice: inexcusable eres quien quieras que seas tú que juzgas. Dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo que tú juzgas, dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Hay una de estas cosas que el Señor está diciendo. Una persona que tú escuches que juzgue, ya conoce su futuro, ya conoce lo que le va a pasar. Yo conozco personas que juzgan en este momento y conozco su futuro, diciendo, si tú juzgas a tu padre o a tu madre de alguna área, tú vas a tener un mismo esposo o peor que tu padre o peor que tu madre, porque ya Satanás está apuntando que juzgaste, y eso es una ley. En el Romanos capítulo 2 es una ley que está diciendo y está enseñando el Señor. Por eso yo veo que, hermanos, el día de hoy hay mucha gente que dice, pastor, ¿cómo supo que yo juzgué a mi padre? ¿Cómo supo lo que mi padre era? ¿Cómo supo que mi madre lo que era? Porque lo juzgaste. Aquí lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 1. Por eso tienes lo que no querías. Por eso tus hijos vinieron a ser lo que tú no querías que fuera. Porque tú juzgaste probablemente en alguna área los hijos de otra persona o de otras familias. Y esto es lo que está pasando. Vienes a estar en juicio. Entonces estás tú luchando mucho para que tus hijos sean liberados. Estás orando mucho, pero no tienes que hacer eso. Tienes que ir primero delante del trono de la gracia. Tienes primero que ir delante de Dios y a pedirle a Dios de esta forma en la cual te voy a llevar ahorita. Si tú me acompañas a que pongas mucha atención, nosotros vamos a empezar con la liberación para que nosotros podamos ver el poder de Dios sobre vuestras vidas, el poder de Dios sobre vuestros hogares y el poder de Dios sobre vuestros hijos. Yo quiero empezar con esta parte en la liberación. Pon mucha atención en el nombre de Jesús. Ya vimos la palabra juzgar, que esto va a venir todavía mucho más grande. Vamos a extender esto. Vamos a hablar mucho sobre esto. Un juicio siempre viene sobre una persona no arrepentida de corazón, y el juicio se mantiene cuando no está arrepentida de corazón. Entonces hay gente que está atada por un enemigo, pero hay una gente que está atada por juicio, ¿sí? Por juicio. Entonces yo quiero que el día de hoy, si hay hermanos que me estén escuchando, si dejen de escribir, si quieren ahorita por el Face, y pon mucha atención ahí donde estás, hermano. Medita en esta cuestión, ponte serio en lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo te invito de verdad, si quieres dejar de escribir, para que lo sigamos haciendo, iglesia. Quiero que escuches mucho lo que vamos a hacer, hermano, en el nombre de Jesús. Vas a repetir conmigo en el nombre de Jesús, todos los hermanos, jóvenes, ancianos, hermanos que estén casados, no casados. Haz lo que voy a decir, porque esto es parte del Dios Todopoderoso, y quiero que repitas conmigo en el nombre de Jesús. Porque quiero que cierres tus ojos, porque te voy a decir una de estas cosas, iglesia. Cuando tú cierras tus ojos, entras en una meditación profunda con Dios, de decir, Señor, no veo nada, nada me distrae. Deja de distraerte, porque en esa parte Satanás siempre va a utilizar que te distrae para que no entres en esa convicción. Lo primero que debes que hacer es verdaderamente que aborrezcas el pecado, y que el día de hoy estés dispuesto a soltar el pecado. Que aborrezcas el pecado. Fíjate lo que te digo, aborrecer es sentir asco por el pecado. No solamente arrepentirte de boca, sino sentir asco por el pecado, y empieza a decir, Señor, yo me arrepiento de todo lo que he juzgado, me arrepiento de haber pecado, aborrezco el pecado en el nombre de Jesús, aborrezco las obras de Satanás en el nombre de Jesús. Aborrezco, Dios Todopoderoso, el haber juzgado a una persona. Perdóname y libérame. En el nombre de Jesús, perdóname y libérame. Y di, yo aborrezco en el nombre de Jesús toda enfermedad. Yo aborrezco en el nombre de Jesús toda situación económica. Yo aborrezco la pobreza en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te invito a que lo hagas, síguelo haciendo. Yo aborrezco y te ordeno en el nombre de Jesús, demonio, me sueltas. Y dile a Dios, perdóname, Jesús, y libérame. Perdóname, Jesús, y libérame. Perdóname, Jesús, y libérame en el nombre de Jesús. Libera mi espíritu, Jesús. Libera mi alma, Jesús. Libera mi cuerpo, Jesús. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Libera mi cuerpo, libera mi espíritu, libera mi alma de toda enfermedad, libera mi cuerpo. Perdóname, Jesús. Dile al Señor, perdóname, Jesús. Libera mi cuerpo de toda enfermedad. Señor, líbrame del juicio, Señor. Libérame de este juicio, Señor. Libérame de toda maldición de mis padres, de mis ancestros. Libéranos en el nombre de Jesús.
Jesús por tu sangre. Libéranos en el nombre de Jesús por tu sangre. Hazlo, síguelo haciendo, repítelo, repítelo, repítelo. Repítelo en el nombre de Jesús y empieza a renunciar. Yo renuncio al pecado. Yo renuncio al odio, yo renuncio al resentimiento, yo renuncio al coraje, yo renuncio a la envidia, yo renuncio a los celos, yo renuncio en esta hora, yo renuncio en el nombre de Jesús. Empieza a repetirlo constantemente. Yo renuncio, te aborrezco, Satanás, te aborrezco, Satanás. Suéltame en el nombre de Jesús. Ahora te vas fuera, ahora te vas fuera, ahora te vas fuera, ahora te vas fuera en el nombre de Jesús. Ahora te vas fuera en el nombre de Jesús. Ahora te vas fuera en el nombre de Jesús. Ahora te vas fuera en el nombre de Jesús. Ahora te vas fuera en el nombre de Jesús. Empieza a renunciar. Yo aborrezco el pecado, aborrezco en el nombre de Jesús. Me sueltas, demonio, en el nombre de Jesús. Suelta mi cuerpo, suelta mi casa, suelta mis hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a decirle: suéltame, 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 suéltame en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a decir: suéltame en el nombre de Jesús. Suelta mi familia, suelta mis hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora fuera en el nombre de Jesús. 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 Todo espíritu empieza a decir que está atacando mi vida, que está atacando mi cuerpo. En estos momentos sales fuera en el nombre de Jesús. Sales fuera en el nombre de Jesús. Sales fuera en el nombre de Jesús. Todo demonio, todo espíritu que esté atacando tu cuerpo, en esta hora sales fuera en el nombre de Jesús. Te ordeno, tu demonio, sales fuera en el nombre de Jesús. Empieza a renunciar, hermano. Empieza a liberarte en el nombre de Jesús. Empieza a renunciar a esas enfermedades. Empieza a renunciar a la tristeza. Empieza a renunciar a la depresión. Ordénale de todo espíritu de depresión. Ahora sales fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de diabetes, sales fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de cáncer, te ordeno en el nombre de Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesús. Sales fuera en el nombre de Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesús. Sales fuera en el nombre de Jesús. Sales fuera en el nombre de Jesús. Empieza a renunciar. Sales fuera en el nombre de Jesús. Sales fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu empieza a decir, hermano. Empieza a decir en el nombre de Jesús.